¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Creo que la historia de compasión es una historia increíble de lo que Dios puede hacer cuando una persona está dispuesta a ser obediente a lo que Dios pone en su corazón. Tenemos que retroceder mucho. Es increíble lo que tenemos ahora, pero todo empezó con un hombre. Se llamaba Everett Swanson y era pastor y evangelista en Chicago. Fue invitado a ir a Corea para hablar con las tropas durante el conflicto bélico. Nunca había salido del país y Corea estaba en la otra punta del mundo. Estaba lejos de casa. Y aunque ahora es una historia increíble, noble y conmovedora, no comenzó tan noble. Comenzó con un robo menor. Estaba Everett Swanson en uno de sus primeros días en el país, cuando un niño de la calle agarró su abrigo de invierno y salió corriendo con él. Como un hombre acostumbrado al crimen de Chicago, persiguió al chico, y el pequeño corrió alrededor de la esquina, y cuando finalmente dobló la esquina, un poco jadeante, el niño había desaparecido. Pero allí estaba su abrigo tirado en la entrada de una de las tiendas junto con un montón de trapos. Y pensó, bueno, el chico pequeño debió haberlo tirado allí para correr más rápido. Fue a buscar su abrigo, y lo que descubrió cuando recogió su abrigo de invierno fue el rostro de un niño pequeño, asustado, acurrucado debajo de él. Y él era un niño delgado, sus dientes castañeteaban y junto a él, los otros trapos de repente cobraron vida también, y descubrió que allí había toda una puerta, un grupo de niños pequeños, todos apiñados debajo de estos trapos, tratando de mantenerse calientes en medio del frío amargo de Corea. Bueno, su corazón se conmovió de compasión, creo que se puede decir. Y lo primero que hizo fue regresar al restaurante en el que había estado y consiguió sopa. Luego vino y se la dio a estos 6 niños pequeños que temblaban allí en el frío. Y él fue rápidamente y consiguió mantas e hizo todo lo que pudo. Aquella noche no podía dormir. No estaba conmocionado. Él estaba orando por los niños y se levantó temprano en la mañana antes de que saliera el sol. Volví para chequear a los niños. Al acercarse a la puerta, encontró algo inquietante. Había un camión enorme allí, y también había soldados, y los soldados habían bajado por la pequeña puerta, y habían sacudido cada uno de estos pequeños montones de trapos, y estaban buscando ver quién no había logrado pasar la noche, y aquellos que no sobrevivieron fueron recogidos y arrojados en la parte trasera del camión y llevados rápidamente. Después de la noche, el sol iluminó Corea, marcando el fin del horror nocturno. Los niños habían compartido entre sí lo único que tenían para darle al otro, que era el calor de sus cuerpos. Pero mientras el camión avanzaba por el camino, se dio cuenta de que no era solo esta puerta, sino esa puerta y la otra, y descubrió de la gente que estos eran los niños cuyos padres habían sido asesinados en la guerra y no tenían a dónde ir. Lo único que tenían el uno para el otro era su propio calor. El gobierno estaba abrumado con la guerra. Era una nación empobrecida. La iglesia prácticamente no existía en aquellos días. Solo había 400,000 cristianos en todo Corea del Sur. Bueno, su tiempo allí fue solo unos pocos días en Corea mientras predicaba a las tropas. Llevaba a muchos de ellos a Cristo, si recuerdo correctamente, a Everett Swanson. Pero era hora de irse, y subió al avión para regresar a Chicago. Y mientras este hombre de Dios, con el corazón roto y tocado, estaba en el avión, los motores comenzaron a zumbar en su oído, y luego comenzaron a formar ritmos en su oído, y luego comenzaron a formar palabras en su oído, y lo que estaba escuchando mientras volaba era: entonces, ¿qué vas a hacer? 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 Escuchó todo el camino de regreso, y cuando llegó a Chicago, supo que tenía que hacer algo. Una de las primeras cosas que hizo fue contarle a uno de sus amigos sobre lo que había visto, el horror de todo, estos niños pequeños asustados y congelados. Y su amigo dijo: Everett, abrió el cajón de su escritorio y sacó un cheque por $1,000, sin nombre escrito, solo un cheque por $1,000, y dijo: ¿sabes? Hace mucho tiempo Dios me dijo que quería que cuidaras de los huérfanos y de las viudas en el mundo. Entonces, cuando alguien venga y te habla sobre esa necesidad, dásela. Y él dice: Everett, te la estoy dando. Entonces Everett Swanson, obediente a esos motores, ¿qué vas a hacer? La primera persona a la que se lo contó, un amigo cercano, le dio generosamente $1,000 y así nació Compassion International. Escuchó los motores y se pregunta: ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso fue hace más de 50 años. Hoy la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?